todos y todas, espero que estén muy bien. Tal como lo habíamos conversado, acá les presentamos el PowerPoint de Recurso Extraordinario Federal. La idea no es hacer un desarrollo de los conceptos que están involucrados en el tema, porque los mismos han sido explicados y desarrollados en la conferencia del lunes pasado, sino que vamos a hacer un breve recorrido por los distintos gráficos, esquemas, que esperemos que les sean de ayuda y de utilidad a la hora de estudiar este tema, que bueno, puede traer complicaciones, es bastante abstracto, con muchos requisitos y muchas cuestiones que entender. En primer término, y tal como lo habían solicitado, acá les presentamos en forma de cuadro la estructura del Poder Judicial, ¿sí? Este doble orden judicial en virtud del cual se organiza la administración de justicia de nuestro país, una justicia federal que coexiste, convive con una justicia ordinaria o común, una justicia federal cuya competencia va a estar en aquellos casos taxativamente contemplados en el artículo 116 de nuestra Constitución Nacional, con las referencias que hace la Ley 48 al respecto, y en aquellos lugares sometidos a la potestad del Gobierno Nacional, ¿sí? En donde se tuvo en miras la utilidad nacional, algún fin federal, etcétera. Recordemos que acá cuando hablamos de lugares sometidos a la potestad del Gobierno Nacional se refiere a una competencia territorial, ¿sí? Cuando hablamos de justicia ordinaria o común, que volvemos a repetir, coexisten con el orden de la justicia federal, la justicia ordinaria o común va a intervenir, ¿sí? En aquellos casos del derecho común y local. Vamos a encontrar tantas estructuras judiciales como provincias hay en nuestro país, y la estructura judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cual es consonante con el artículo 129 de nuestra Constitución Nacional, que recordemos fue incorporado con la reforma del 94 y consagra lo que llamamos la autonomía de Cava. Recordemos que si bien la justicia federal se concentra en la capital de la República, recordemos que encontramos juzgados federales en distintos puntos del país, ¿sí? No necesariamente en la capital de la República. Y va a intervenir, vuelvo a repetir, en los casos taxativamente contemplados en el artículo 116, que los vamos a ver a continuación. Acá los tenemos divididos tal como han sido desarrollados en la clase, y lo tienen en forma de cuadrito, así no se confunde, y los tienen separados. Competencia federal en razón de la materia, en razón de las personas y en razón del lugar. No lo vamos a leer porque es lo mismo que ya repasamos en la clase y ha sido muy bien explicado. Repasamos las características principales de la competencia federal. En excepción, es decir, solo interviene en los casos del artículo 116, en las referencias de la Ley 48, en el resto de los supuestos, ¿sí? Que no son los del 116, va a intervenir la justicia ordinaria o local, es privativa, en los casos del 116 y las referencias de la Ley 48 solo interviene la justicia federal, es improrrogable por razón de la materia o del lugar. Recordemos que en razón de las personas sí es prorrogable, ¿sí? La justicia federal. Esto significa que cuando un caso de competencia federal en razón de las personas ingresa por ante un juzgado ordinario, el juzgado ordinario no va a declarar su incompetencia de oficio porque la misma es prorrogable, porque es en razón de las personas. Cuando hay un caso del artículo 116 por la materia o por el lugar, ¿sí? En estos casos sí, el tribunal o la justicia ordinaria tiene que declararse incompetente en su primera providencia, ¿sí? La incompetencia la declara de oficio, porque en razón de la materia o del lugar es improrrogable. Es restrictiva. Esto quiere decir que si hay alguna duda respecto de si se ha configurado uno de los casos contemplados en el artículo 116 de la Carta Magna, va a intervenir la justicia ordinaria o de provincia. Bien, en esta filmina encontramos la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación puede intervenir en forma originaria y exclusiva en los casos contemplados en el artículo 117 de la Constitución Nacional. Recordemos que esta era la excepción de la excepción. Acá en esta columna los ven detallados los casos del 117. Es decir,
Son cuestiones federales, son cuestiones de competencia federal, ¿sí? Pero en estos casos, en los casos del 117, no va a haber instancias federales, sino la única instancia es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sí? La demanda se origina, se presenta directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y permanece ahí. ¿Sí? Interviene como única instancia. Sacando los casos del artículo 117 de la Constitución Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación también va a tener una competencia apelada, es decir, se va a poder acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como órgano revisor, ¿sí? Dos vías tiene, la vía ordinaria y la vía extraordinaria. Cuando hablamos de vía ordinaria, pensemos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como una tercera instancia. ¿Va a intervenir en todos los casos? No. Estos casos están limitados por la norma, acá la tienen mencionada, el decreto ley 1285 del año 58, que va a determinar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a revisar aquellos casos donde haya una parte determinada, como por ejemplo la nación, o en aquellos casos donde el monto del juicio sea de determinada suma, para restringir el acceso como instancia revisora. Y recordemos que en los casos de la competencia federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a ser también tercera instancia, obviamente sacando, excluyendo, ¿sí?, aquellos casos en donde interviene en forma originaria, que como dijimos anteriormente son los casos del artículo 117 de la Constitución Nacional. Pero también se puede llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía extraordinaria, que es el tema que nos aboca en este momento, ¿sí?, a través del recurso extraordinario federal. Acá repasamos las características de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte, en los casos del 117, conoce en forma exclusiva y excluyente, y todos los SIN que se les pueda ocurrir. Única instancia, inalterable, indeclinable, improrrogable, ¿sí? Si algún tribunal ordinario recibe como demanda, en la demanda alguno de los casos del artículo 117 de la Constitución Nacional, tiene que declararse incompetente de oficio y remitirlo a demandas originarias de la Corte. Bueno, ahora sí vamos a adentrarnos al tema central de nuestra presentación, que es el recurso extraordinario federal, pero antes vamos a hacer una pequeña introducción del tema recursos. Recordemos que el recurso extraordinario federal es una especie del género recurso. El recurso es un acto procesal por medio del cual la parte agraviada, es decir, la que sufre un gravamen por una decisión, que puede ser una providencia, una resolución interlocutoria o una resolución definitiva, pide su reforma o anulación total o parcial al mismo juez, ahí tenemos que tener en cuenta qué tipo de decisión se ha tomado, o al Tribunal Superior, es decir, al órgano que se encuentra en jerarquía superior al que dictó esa decisión. Recordemos que frente a las providencias simples, procede el recurso de revocatoria, ¿sí?, en donde se le pide al mismo juez que revise esa decisión, que en caso de error la puede revocar de contrario imperio, o puede considerar que no se equivocó y confirma su decisión. Y en caso de resoluciones interlocutorias, resoluciones definitivas y providencias simples que causen gravamen irreparable, procede el recurso de apelación. Y acá sí se abre la vía de revisión de un órgano jerárquicamente superior. Siempre lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando interponemos un recurso es porque esa decisión nos está causando un perjuicio, un agravio, un gravamen, ¿sí? Porque de no ser así, la cuestión sería abstracta, ¿sí? Y ni el propio tribunal ni las instancias superiores intervienen o deciden sobre cuestiones abstractas, porque esto sería inoficioso. Sería abstracto si no me causa ningún gravamen. Tenemos que tener siempre en cuenta que los recursos van a proceder siempre que esas cuestiones hayan sido llevadas a conocimiento del tribunal o juzgado que ha tomado esa decisión, ¿sí? Si no tomó conocimiento de la cuestión, no puede ser revisada. Y otra cuestión que tienen que tener en cuenta, que la decisión que haya tomado el tribunal o el juzgado
tiene que todavía poder ser recurrible, es decir, que no hayan transcurrido los plazos exigidos por el código adjetivo a los fines de su revisión. Es decir, si para apelar tengo 5 días, no puedo dejar pasar esos 5 días antes de interponer el recurso de apelación, sino la cuestión va a quedar firme y consentida y va a operar el principio de preclusión. Es decir, no puedo reeditar esa cuestión porque no interpuse en tiempo y forma el recurso de apelación, con lo cual el proceso va a seguir avanzando. Y obviamente esa decisión no debió haber tomado cosa juzgada, ¿sí? El estado de cosa juzgada. Acá tenemos la clasificación de los distintos tipos de recursos. Tenemos los recursos ordinarios, ¿sí? Que un poco se los mencioné cuando hablaba de recursos en general. Recursos de apelación, recursos de revocatoria, recursos de aclaratoria, son todos recursos de conocimiento amplio, ¿sí? Intervienen para todos los errores del proceso, errores de hecho, de derecho, y no tienen ninguna otra restricción más allá del conocimiento de la causa que haya tenido el tribunal o el juzgado respecto de la cuestión, y obviamente aquellas limitaciones que establezca el código adjetivo, como por ejemplo en cuestiones de prueba, ¿sí? Para decir un ejemplo. Y por otro lado tenemos los recursos extraordinarios, que son los recursos que, tal como lo indica su palabra, son excepcionales. Van a proceder en aquellos casos establecidos por la ley y, por lo general, esta es la regla, van a poder ser interpuestos para revisar cuestiones de derecho y no de hecho, ¿sí? Vemos que vamos a ver que esta es la regla, luego se van a dar determinadas excepciones, tal como ha sido explicado en la clase del lunes pasado. Una de esas excepciones, y es muy casuístico, son las cuestiones de las sentencias arbitrarias, o, por ejemplo, cuando esa cuestión de hecho está muy ligada a la cuestión de derecho que hay que revisar y no se puede decidir, ¿sí? Bueno, acá sí tenemos de lleno la explicación de recurso extraordinario federal, y en este cuadro tenemos todas las cuestiones, ¿sí?, que tienen que tener presente respecto de este acto procesal. Tienen los requisitos propios, ¿sí? Tienen la vía normal de acceso a este recurso, ¿sí? Y la vía anormal de acceso al recurso, que ha sido delineada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la jurisprudencia. ¿Qué quiero decir con la vía normal y con la vía anormal? La vía normal son los casos taxativamente contemplados en la Ley 48 en su artículo 14. Recuerden que cuando hablamos de clasificación de recursos y hablamos de recursos extraordinarios, dijimos que son los casos contemplados por la norma, ¿sí? En recurso extraordinario federal, esta norma es la Ley 48, ¿sí? Y la cuestión federal simple, compleja, directa e indirecta, ¿sí?, es la vía de acceso normal de recurso extraordinario federal porque está contemplado por la ley. Luego hay una vía de acceso, por así decirlo, anormal, ¿sí?, que fue delineada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su jurisprudencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien no se dan todos los requisitos y no tenemos una cuestión federal propiamente dicha, de todas maneras se puede acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía de recurso extraordinario federal por distintas cuestiones. Puede ser que una sentencia definitiva sea arbitraria y al ser arbitraria vulnere, como se ha visto en la clase, el debido proceso y el sistema republicano de gobierno, porque es una norma, es un acto de gobierno que no está fundamentado. En este caso procede el recurso extraordinario, más allá que no sea uno de los casos contemplados en el artículo 14 de la Ley 48, puede ser que haya una cuestión de gravedad institucional y no se dé alguno de los requisitos materiales o formales de recurso extraordinario federal, pero como hay una cuestión de gravedad institucional que excede el interés particular, ¿sí?, se abre la vía de acceso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del REF, a través del recurso extraordinario federal. El per saltum, que también vimos era un salto de instancias, con lo cual no tengo la sentencia definitiva del último tribunal de la causa, sino que salto las instancias y la Corte Suprema se aboca al asunto directamente.
Y el certiorari, ¿sí? El artículo 280, que fue incorporado en los años 90, en donde más que vía anormal de acceso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acá cierra el acceso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la invocación solamente de esta norma, ¿sí? Invocando que no tengo una cuestión federal trascendente, hay cuestiones insustanciales, todos términos bastante vagos, amplios, abstractos, que quedan a discrecionalidad de la Corte, y como les contaban Inés y Vicky, en la realidad es una plancha, ¿sí? Y acá otros requisitos propios, ¿sí? Sentencia definitiva, y siempre para acceder al recurso extraordinario federal tengo que tener una sentencia definitiva, esto quiere, o equiparable a ella, esto quiere decir que le ponga fin al pleito, que ese pleito no pueda ser discutido por otras vías, o cuando hablamos de resoluciones equiparables, son aquellas que hace a las veces de una sentencia definitiva, que causa graves irreparable y que no pueda ser reparada en una instancia anterior, ¿sí? Esa sentencia definitiva tiene que ser dictada por el Tribunal Superior de la causa, ¿sí? Tiene que culminarse el trámite dentro de la justicia ordinaria para luego acceder al recurso extraordinario federal, siempre introduciendo la cuestión federal en cada una de las instancias, ¿sí? En cada una de las instancias del proceso. No basta con interponer la cuestión federal en la primera etapa, en la primera oportunidad de juicio, ¿sí? Sino que tiene que ser interpuesta en todas las instancias del proceso. Recuerden que la clasificación que hemos visto en el cuadro anterior es una clasificación. Es un cuadro que está muy bueno porque tienen en un cuadro todas las cuestiones importantes y que tienen que analizar a la hora de ver un recurso extraordinario federal. Ese cuadro da una clasificación, clasifica los requisitos de recurso extraordinario en materiales y formales. Hay otras clasificaciones en la doctrina. Recordemos que las clasificaciones solo facilitan el estudio de los institutos. Así entonces podemos encontrar clasificaciones que dividen los requisitos en sustanciales y formales, materiales y formales, y la clasificación que hemos visto en clase, que es bastante más detallada, que es los requisitos comunes, que son los requisitos que comparte el recurso extraordinario federal con el resto de los recursos. Obviamente, en miras al recurso extraordinario federal, en nuestro caso, los requisitos propios, que eso sí son los requisitos característicos de esta vía excepcional de acceso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y sí luego los requisitos formales, que tienen que ver más a cómo debemos realizar esa presentación, en qué plazo, en dónde la presento, qué hago frente a la denegatoria del recurso y demás cuestiones alrededor de la forma, ¿sí? Entonces, lo que hacemos a continuación, para no confundirnos, es seguir la clasificación que ha sido desarrollada el lunes pasado en clase, ¿sí? Los requisitos para interponer válidamente el recurso extraordinario federal son los requisitos comunes, los requisitos propios y los requisitos formales. Dentro de los requisitos comunes, vuelvo a repetir, son aquellos requisitos que comparten todos los recursos, que nosotros nos vamos a ver enfocados al recurso extraordinario federal, es que previamente necesito la intervención de un tribunal judicial, federal o provincial, puede ser también un órgano administrativo que cumpla funciones jurisdiccionales, ¿sí? Tengo que tener un juicio, ¿sí? Un proceso en donde se hayan pasado todas las distintas etapas, y una sentencia, una resolución judicial tengo que tener. Obviamente esa sentencia, esa resolución judicial, tiene que ser una cuestión que sea judiciable, ¿sí? Y acá nos adentramos a la definición de caso que hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tengo que tener un caso concreto, ¿sí? En donde se debate las cuestiones controversiales entre una parte y la otra parte. La justicia no se pronuncia sobre cuestiones abstractas, cuestiones generales, no analiza las normas en abstracto, ¿sí? Obviamente hay excepciones contempladas en el Código Adjetivo, pero siempre tiene que
haber un interés, ¿sí? Un interés de la parte. No puede ser un interés general invocando que formo parte de la comunidad y la norma me genera un agravio. Además, acá también entran la famosa doctrina de las cuestiones políticas no judiciales, que ya la hemos visto, y recuerden, sí, el famoso fallo Puyén contra Llerena, que restringe bastante, sí, la revisión de los actos de los otros poderes del Estado en el marco de sus competencias, ¿sí? Vamos a hacer solamente esta referencia a las cuestiones políticas no judiciales. Luego, obviamente, esa sentencia, esa resolución, tiene que generar un agravio, un gravamen, ¿sí? Para aquella persona que obviamente interpone el recurso, interpone este acto procesal, y tiene que tener un interés personal en la cuestión. Si no hay gravamen, porque con posterioridad se dicta una norma que deroga la ley en la cual se basaba el pronunciamiento, bueno, ya no hay gravamen, con lo cual la cuestión es abstracta. Y como dijimos con anterioridad, los tribunales de justicia no resuelven sobre cuestiones abstractas que no generan un agravio concreto, inmediato y propio, porque si no sería inoficioso, ¿sí? Sería una actuación inoficiosa del tribunal. Y todos estos requisitos, ¿sí? El gravamen, que la cuestión sea judiciable, tienen que estar presentes al momento en que el Tribunal Superior, en este caso, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a sentenciar, va a pronunciarse. Si desapareció el gravamen, si la cuestión ya no hace las veces de una cuestión judicial, bueno, en este caso también va a ser una cuestión abstracta, ¿sí? Una cuestión inoficiosa, en virtud de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se va a expedir. Bueno, recordemos acá que es algo que me quedó en el tintero del fallo Rizzo. Cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace su pronunciamiento en el fallo Rizzo, ya había pronunciamientos de la justicia federal que había derogado los efectos, ¿sí? De la ley que modificaba el nombramiento y la elección de los consejeros del sector técnico del Consejo de la Magistratura. Esta perlita la señala Zaffaroni en su disidencia. Que no entendía por qué se pronunciaba sobre una cuestión que ya había quedado dejada sin efecto por otros pronunciamientos de la justicia federal. Y acá la Corte hace un paréntesis como diciendo que por imperio de la ley se pronunciaban de todas maneras. Claramente, en el fallo Rizzo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación quería dejar en claro su opinión frente a la modificación del Consejo de la Magistratura, su opinión frente a la elección directa de los consejeros representantes del Consejo de la Magistratura, ¿sí? Pero bueno, son excepciones que se dan en determinados casos muy particulares, en donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a pesar de todo, quiere pronunciarse y así lo hace. Ahora sí, nos adentramos a los requisitos propios de recurso extraordinario federal. Sin estos requisitos propios no puedo acceder válidamente al recurso extraordinario federal, salvo algunas excepciones que ya hemos repasado rápidamente cuando vimos todo ese cuadro de colores en donde están simplificadas todas las cuestiones importantes de recurso extraordinario federal. Bueno, primero, como dijimos antes, tenemos que tener una cuestión federal, una cuestión constitucional, ¿sí? Esa cuestión tiene que ser central en el debate del caso. No puede ser una cuestión secundaria o una cuestión que se desprende ahí a lo lejos del debate que se suscita en autos, sino que tiene que ser la cuestión principal, ¿sí? Recordemos que esa cuestión federal puede ser directa o indirecta, perdón, puede ser simple, compleja, directa o indirecta. Cuando hablamos de cuestión federal simple, ustedes siempre piensen que en la cuestión federal simple no hay conflicto, ¿sí? No hay conflicto, no hay choque de normas, solamente hay un conflicto de interpretación, ¿sí? Hay una cuestión de interpretación. Una interpretación no de todo el derecho, sino una interpretación del derecho federal.
porque recordamos que entre los objetivos del recurso extraordinario federal, lo que primero se pensó es poner el derecho federal sobre los, sí, digo bien, por sobre los pronunciamientos de los tribunales provinciales. Además que obviamente lo que se busca es garantizar la supremacía constitucional, pero la supremacía no solamente de la Constitución Nacional, sino del 31, del derecho federal, ¿sí? Y aunar criterios respecto de este derecho federal. Y son los objetivos que principalmente se tuvieron en miras al delinear hace muchos años atrás y tomando como base la Judiciary Act de 1789, el recurso extraordinario federal en su ley 48, que ya tendría que tener alguna reforma. Estábamos hablando de cuestión federal simple. Tenemos una cuestión de interpretación. Todo el derecho no, solamente el derecho federal. Cuando hablamos de derecho federal, ¿a qué nos referimos? A la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las normas del Congreso, no todas las normas del Congreso, sino las normas federales, y cualquier acto o gobierno, ¿sí?, de un órgano federal. Y sí, cuando hablamos de la cuestión federal compleja, ¿sí?, ahí sí tenemos que hablar de conflicto normativo, ¿sí? Un conflicto normativo, un choque de normas, ¿sí?, que puede afectar en forma directa a la Corte Suprema de en forma directa a la Constitución Nacional, ¿sí? Por eso hablamos de cuestión federal compleja directa, ¿sí? Tengo una norma federal que es contraria a algún artículo de la Constitución Nacional, ¿sí? Acá la contradicción es directamente con la Constitución Nacional, por eso se habla de cuestión federal compleja directa o indirecta. Si bien el conflicto normativo no es directamente con la Constitución Nacional, tengo un conflicto normativo con una norma federal y una norma de inferior categoría. Una norma federal con una norma provincial, una norma federal con una norma municipal, ¿sí? Entonces, si bien no hay una afectación directa a la Constitución Nacional, sí se afecta a la supremacía constitucional porque en el distinto estadio normativo las normas se contradicen. Como segundo requisito, nos exigen que haya una relación directa entre esa cuestión federal o cuestión constitucional y la solución que la sentencia recurrida ha dado al juicio. Obviamente, esa cuestión federal tiene que ser uno de los fundamentos de la sentencia que se quiere recurrir, ¿sí? Por eso cuando hablábamos que la cuestión federal no tiene que ser una cuestión secundaria o aledaña, o que podemos extraer de los pelos del caso que presentamos a juicio, sino que tiene que ser la cuestión principal, ¿sí? Y la solución del caso traído a juicio tiene que estar directamente involucrada o directamente fundada en la cuestión federal presentada, ¿sí? Luego, obviamente, la sentencia recurrida tiene que ser contraria al derecho federal invocado por el proponente. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que la norma provincial es contraria al derecho federal y la sentencia que dicta el juzgado y tribunal en realidad interpreta a favor del derecho federal y no la norma provincial, esa resolución no será pasible de recurso extraordinario. Ahora, si la sentencia se funda en la norma provincial que yo estoy tachando de inconstitucional en base al derecho federal que estoy argumentando mi derecho, ahí sí será objeto de recurso extraordinario federal. Y por último, tiene que haber una sentencia definitiva dictada por el superior tribunal competente de la causa para resolver la cuestión constitucional. Y para estudiar más a fondo la cuestión, si quieren repasen los precedentes Estrada y Dimacio, donde está bien explicado qué se entiende por superior tribunal competente de la causa. Y en Dimacio, bueno, tenemos también, se ha tenido en cuenta algunos valladares o obstáculos que se han dado en la justicia ordinaria para acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo consideran inconstitucionales. Bien, acá también está diagramado todo lo que les expliqué de la cuestión federal, simple,
compleja, interpretación pura y simple de normas y actos de naturaleza federal, y acá están enumerados, ¿sí? Para que no les quede ninguna duda. Compleja, directa e indirecta. Directa, conflicto de constitucionalidad directamente entre una norma y un acto infraconstitucional y la Constitución Nacional. Y cuando es indirecta, el conflicto se suscita entre normas o actos infraconstitucionales que dentro de su gradación jerárquica infringen indirectamente a la Constitución Nacional Federal, que establece la aplicación de la norma o del acto superior sobre los inferiores. Bien, ya vimos los recursos comunes, los requisitos comunes, los requisitos propios. Ahora vamos a ver los requisitos formales. La introducción del recurso tiene que ser oportuna y clara. Planteo a tiempo de la cuestión federal o la cuestión constitucional en el juicio por parte de quien no interpone el recurso. ¿Cuándo se introduce la cuestión federal? En la primera oportunidad de juicio. Si voy por la parte actora, lo tengo que interponer en la demanda. Recordemos que tiene que ser la cuestión principal a decidir en el juicio, que esa norma federal que yo estoy invocando sea el fundamento de mi derecho. Si vengo por la parte demandada, ¿sí? Lo tengo que interponer en la contestación de demanda o en la reconvención. Puede ser que la cuestión federal se suscite en el transcurso del proceso. Ahí, ni bien yo tomo conocimiento de esa cuestión federal que se ha introducido en la causa, bueno, ahí interpongo válidamente la cuestión federal. Y luego recuerden de mantener esa cuestión federal en todas las instancias, ¿sí? Por ejemplo, una cuestión sobreviniente, una cuestión federal sobreviniente, no una cuestión federal propiamente dicha del artículo 14 de la ley 48, pero sí una sentencia arbitraria que abre la vía del recurso extraordinario federal por jurisprudencia de la Corte. Bueno, una vez que me dicta la sentencia el tribunal que yo tacho de arbitraria, bueno, con el recurso de apelación, que va a ser la primera herramienta procesal que yo tengo para revisar esa cuestión, ahí se introduce la cuestión federal, ¿sí? En la expresión de agravios. Entre otros requisitos formales, bueno, acá está mantenimiento sucesivo de dicha cuestión en todas las instancias del juicio, interposición por escrito de recursos contra la sentencia definitiva con su debido fundamento, ¿sí? Tiene que ser autónomo este fundamento. No se admiten fundamentos que hagan remisión de fojas o remisión de cuestiones del expediente, sino que hay que hacer un desarrollo de todos los hechos, de todo el fundamento del derecho invocado, de la cuestión federal que se encuentra involucrada en la cuestión central del juicio, la relación directa entre esta cuestión federal y la sentencia dictada por el tribunal, que esa sentencia obviamente es contraria al derecho federal que estoy invocando. Todas estas cuestiones tienen que estar explicadas en forma explícita y sin remisiones a la hora de interponer el recurso. Por eso se habla de que el fundamento o la interposición del recurso siempre tiene que ser autónomo. Y acá, bueno, un poco se los dice, con relación completa de las circunstancias del juicio que se vinculan a la cuestión constitucional planteada. Acá yo les agregué dos requisitos más, no porque el depósito lo exija la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando uno interpone el REF, sino que el depósito va a ser uno de los requisitos que se ha exigido, ¿sí? En las instancias anteriores, en las instancias extraordinarias de los tribunales de provincia, ¿sí? Para acceder a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y así obtener la sentencia definitiva del último tribunal de la causa, se va a tener que pagar un depósito, ¿sí? Luego vamos a ver que si el depósito va a ser exigido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como lo establece el artículo 286, si mal me equivoco, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a la hora de interponer un recurso de queja. Luego sí pongo la acordada 4 del 2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que bueno, que sí le imprime un cierto rigorismo a la presentación de recursos extraordinarios federal, que creo que está a continuación. Bien, acá es más que de estudios gráficos, para que ustedes sepan qué formulario, ¿sí? Tienen que llenar para interponer válidamente el recurso extraordinario federal una vez que hayan pasado por todas las instancias ordinarias y tengan la sentencia definitiva del Tribunal Superior de la causa.
Acá tienen el formulario de recurso extraordinario federal y el formulario de queja por recurso extraordinario federal denegado, ¿sí? Es solamente para que lo chusmeen, ¿sí? Y recuerden que esta acordada 4 del 2007 no solamente brinda formularios para la presentación válida de recurso extraordinario federal, sino que va a interponer, va a establecer requisitos como tamaño de la letra, número de renglones, márgenes, que si no son cumplidos, ¿sí? Pueden provocar la denegación del recurso extraordinario federal, aunque ya hay pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación flexibilizando algunos contenidos de esta acordada, como ser el tamaño de la letra, ¿sí? Y diciendo en definitiva que mientras se entienda o sea, se aclara la letra utilizada, va a ser admitido y no rechazado porque realmente es una cuestión rigorista formal manifiesta, ¿sí? Y que deniega el acceso por vía de recurso extraordinario federal a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un valladar que violenta, por así decirlo, las garantías del debido proceso. Bueno, en esta filmina nosotros hemos explicado la queja por recurso extraordinario denegado, pero antes vamos a hacer un repaso de cómo se interpone el recurso extraordinario federal. Bueno, el recurso extraordinario federal sí se interpone ante el tribunal que ha dictado el último tribunal de la causa que ha dictado la sentencia definitiva, ¿sí? El plazo para interponerlo válidamente son 10 días. Luego de la interposición del recurso extraordinario federal, ese tribunal va a correr traslado por cédula a la contraria por otros 10 días. Una vez fenecido dicho plazo, con contestación o no de la contraria, el Tribunal Superior de la causa se va a expedir respecto de la concesión o no del recurso, va a hacer una revisión de los requisitos comunes, propios y formales del recurso extraordinario federal y lo va a conceder, ¿sí? En caso de la concesión, eleva el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 5 días y si lo deniegan, ¿sí? Yo tengo una opción más, ¿sí? Esta opción es irme en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por recurso extraordinario federal. Y por eso acá gráficamente tenemos, si me deniegan el recurso extraordinario federal, ¿quién lo deniega? El Tribunal Superior de la causa. Puedo ir directamente en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué tengo que tener en cuenta para irme en queja? Bueno, es el plazo, ¿sí? Una vez que sale la denegatoria del recurso extraordinario federal, tengo 5 días para irme en queja y luego sí hacer el depósito que se encuentra contemplado en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que si mal no me equivoco, para aquellos casos iniciados a partir de este año son 100.000 pesos. ¿Sí? Y obviamente, como antes también vimos en el formulario, hay un formulario específico para presentar la queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se tienen que contemplar los mismos recaudos, ¿sí? Que para la presentación de recurso extraordinario federal, ¿sí? Tiene que ser autónomo, fundamentado, desarrollada todas las cuestiones del proceso, se tienen que también cumplir el recaudo de los renglones, de la letra, de los márgenes, y todas las cuestiones que se encuentran contempladas en la acordada 4 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien, recuerdan que cuando hablábamos de vía normal de acceso al recurso extraordinario federal, hablábamos de aquellos casos que están contemplados por la ley, la ley 48, y que se cumplían con todos los requisitos propios del recurso, ¿sí? Teníamos una cuestión federal propiamente dicha, teníamos una relación directa entre la cuestión federal y la cuestión debatida en juicio, teníamos una sentencia que es contraria al derecho federal que yo estoy invocando, teníamos una sentencia definitiva, ¿sí? Teníamos una sentencia definitiva dictada por el Superior Tribunal de la Causa. Bueno, en el caso de recurso extraordinario federal por salto de instancia, este es un instituto que surge con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Dromi, donde se estaba discutiendo la privatización de Aerolíneas Argentinas.
en donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aboca a una resolución que había dictado el órgano de primera instancia, sin pasar por todas las instancias, ¿sí?, que le precede a la primera, que le sobreviene a la primera instancia, y obviamente dictando una resolución deferente al gobierno de turno en ese momento, invocando como fundamento que había una cuestión de gravedad institucional, ¿sí? Una cuestión de gravedad institucional, recordemos, tal como lo conversamos en clase y lo mencioné con anterioridad, es una cuestión que excede el interés particular de las partes. Entonces, en estos casos, ¿sí?, hoy el recurso extraordinario por salto de distancia, el per saltum, ¿sí?, está normado, si mal no recuerdo, por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y ahí delinea las características en virtud del cual se puede hacer un salto de distancia. Es decir, no se cumple con el requisito de la sentencia definitiva dictada por el último Tribunal Superior de la causa, pero que si se dan las características delineadas en el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se puede ir directamente, ¿sí?, a revisar la cuestión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque tenemos, y acá lo vemos, una cuestión de competencia federal, recuerden los casos del 116 de la Constitución Nacional, una cuestión que excede el interés particular de las partes, es decir, hay gravedad institucional, necesito una resolución rápida, ¿sí?, definitiva y expedita, por eso no puedo pasar por todas las instancias, y obtener una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a ser el único remedio eficaz al caso en que se debaten autos, y obviamente todos estos criterios son de aplicación restrictiva, ¿sí? Entonces, no voy a obtener una sentencia definitiva del Tribunal Superior de la causa, ¿sí? Tengo una sentencia definitiva o una sentencia equiparable a una definitiva o que genere un gravamen irreparable, ¿sí? Y puedo ir directamente por recurso extraordinario federal a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acá, no me equivocaba, es el artículo 257 bis que regula este instituto, ¿sí? Bueno, acá tenemos también otra de las vías de excepción o las vías anormales de acceso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el recurso extraordinario federal. Es el caso de las sentencias arbitrarias. También las sentencias arbitrarias es muy casuístico, surge de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y si bien no tengo una cuestión federal propiamente dicha, se ha considerado o la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que esa resolución tiene un error tan grosero, ¿sí?, que esa resolución no puede ser considerada una sentencia dictada por un magistrado, y es una sentencia que por esas características vulnera el debido proceso, ¿sí?, este conjunto de garantías constitucionales, que lo que hace es proteger el derecho a la jurisdicción y que se encuentran contempladas no solamente en el artículo 18 de la Constitución Nacional, sino en los tratados internacionales de derechos humanos. Y otra cuestión fundamental es que vulnera también el sistema republicano de gobierno, ¿sí?, porque no tenemos una decisión de un órgano federal, ¿sí?, no tenemos una decisión que esté fundado, ¿sí?, en la norma, no tenemos una decisión que ha sido tomada solamente por voluntad del juez, tenemos una decisión que no se respeta el principio de congruencia, tenemos una decisión que no ha tomado o que no ha tenido en cuenta prueba que es fundamental para llegar a la verdad material del proceso, tenemos una decisión que no está debidamente fundamentada y por eso vulnera las características que tiene el sistema republicano de gobierno, ¿sí? Otra cuestión, ¿sí?, que no se refiere a las vías anormales de acceso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del recurso extraordinario federal, sino que es una vía que restringe el acceso, ¿sí?, que es el cerciorario negativo regulado en
el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que ha sido incorporado, ¿sí?, en los 90 con la ley 23.774. ¿Y por qué cerciorari negativo? Porque, como dijimos anteriormente, restringe el acceso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la invocación solamente de este artículo. En la realidad, como ya lo he mencionado anteriormente, es una plancha, ¿sí? Uno interpone un recurso extraordinario federal y la Corte, si considera que hay falta de gravedad en la cuestión, o son cuestiones que no son trascendentes, o cuestiones insustanciales, o falta de gravedad federal en el debate que se ha suscitado en el juicio, por su sola discrecionalidad y sin dar mayores fundamentos, invocando la norma, es decir, invocando los 80, restringe el acceso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, rechazando el recurso extraordinario federal, ¿sí? Entonces recuerden lo que les contaba Inés y Vicky, que bueno, que además de interponer el recurso extraordinario federal, está bueno plantear, aunque sea para hacer trabajar un poquito más a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, plantear la inconstitucionalidad del artículo 280, aunque sabemos que lo van a denegar, porque en realidad cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechaza el recurso extraordinario federal, invocando solamente la norma del 280, ¿sí?, también estaría incurriendo en una decisión arbitraria, ¿sí?, estaría vulnerando las garantías del debido proceso, estaría vulnerando el sistema republicano de gobierno, porque no es una decisión fundamentada, ¿sí? Y en definitiva, tampoco frente a estas cuestiones nos quedan muchas dudas de por qué fue rechazado el recurso extraordinario federal. No había una cuestión federal o no era lo suficientemente sustancial para la Corte, por eso lo rechazó, o trascendente, o no le interesaba entrar en esa cuestión. Vean que todos los términos que utiliza este artículo 280 son muy vagos, son muy abstractos, y en definitiva queda en la discrecionalidad de la Corte, es decir, qué entra en el término trascendente o insustancial, qué es lo que no entra, y esto aplica no solamente para restringir la vía de acceso a recursos extraordinarios federal, sino también para abrirla, ¿sí? En aquellas cuestiones que se quiere expedir, lo hacen. En las cuestiones que no se quiere expedir por el clima político, por el momento institucional en el que se encuentra, ¿sí?, va manejando todas estas cuestiones con estos términos abstractos y vagos que se van incorporando en el código adjetivo o va incorporando en su jurisprudencia, ¿sí?, y va delineando así nuevos institutos para restringir o para ampliar la vía de acceso. Creo que esta es la última filmina. Bueno, espero que les haya resultado ameno la explicación, que les sirva de herramienta para el estudio de este tema. Y bueno, nos vemos la próxima clase.